Bueno, después de explicar en el primer vídeo el caso particular, en este caso vamos a hacer una generalización para poder hallar una fórmula que nos permita ser aplicada a cualquier otro contexto y resolverlo de manera mucho más rápida. Mira, en este caso vamos a hablar de que se nos da un préstamo de una cantidad, de un capital C, el que sea, a un interés del R% anual y con un periodo de capitalización, el que sea. Le llamaremos C. Ya sabemos que si la capitalización es mensual, vamos a dividir por 1200 y vamos a tener que elevar al número de años por 12. Si la capitalización es diaria, vamos a tener que dividir por 36.500 y vamos a tener que elevar al número de años por 365 y así sucesivamente. Entonces, para poder ahorrarnos un poquito el cálculo y que todo salga un poquito más sencillo, lo que vamos a hacer en este caso es referirnos al índice de variación, que era 1 más el R partido por y lo que corresponda en función del periodo de capitalización, le vamos a llamar 1 más I, donde I va a ser igual a, a R partido por 100 si la capitalización es anual. Ahí le llamaremos R partido por 1200 si la capitalización es mensual. Será partido de, por ejemplo, 400 si la capitalización es trimestral y así sucesivamente. ¿De acuerdo? A partir de ahora, a ese índice de variación que anteriormente era un número decimal con coma, normalmente 1, algo, le vamos a llamar directamente 1 más i. Lo pondremos entre paréntesis, no porque aquí sea necesario, sino porque luego nos vendrá bien. Y ya os digo, la i lo cambiaremos en función de lo que corresponda en base al tipo de capitalización que tengamos. Si lo tenemos que devolver en lo que sean años, por ejemplo en 5 años, pues si el periodo de capitalización es trimestral, ya sabemos que n unidades de capitalización corresponderán a 5 por 4, porque son trimestres, 4 trimestres en un año, igual a 20. Entonces serán 20 unidades de capitalización. Si estamos hablando de una capitalización, por ejemplo, mensual, que hay 12 meses en un año, y a devolver en 4 años, pues serían los 12 meses de un año por los 4 años que pasarán. Por tanto, 4 por 12 son 48. Pues serían 48 unidades de capitalización, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, en este caso lo mismo, aquí son las unidades de capitalización. Si estamos hablando de meses, pues el primer mes, el segundo, el tercero. Si estamos hablando de trimestre, el primero, el segundo, el tercero. Si estamos hablando de año, el primero, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos antes. Si el prestamista a mí me da un capital de C, entonces ese capital de C, que es un capital inicial, después de n unidades de capitalización, los meses, los trimestres o los años que tengan que pasar, me va a producir un capital final que se obtiene como C por el índice de variación 1 más I elevado a las n unidades de capitalización. Aquí es donde iría el 20 si estamos hablando de 5 años con capitalización trimestral, o el 48 si estamos hablando de 4 años con capitalización mensual, o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Esa es la n. Entonces, esto es el capital que nosotros vamos a tener que devolver al finalizar esas n unidades de capitalización, es decir, el tiempo del contrato. Por tanto, al acabar esa primera unidad de capitalización, si estamos hablando de mes, al finalizar el primer mes, si estamos hablando de trimestre, al finalizar el primer trimestre, etc., entonces nosotros vamos a pagar un capital de amortización, por eso le llamo A, el que sea. Eso es lo que tenemos que hallar. Esto es lo que no sabemos. Este valor de aquí, aunque sea también una letra, es un valor que supuestamente sí conocemos, nos lo da el problema. Igual que R, que influye en la I, e igual que I, que influye en el índice de variación, ¿vale? Igual que es el tiempo que hemos contratado para el préstamo, para devolver el préstamo. Entonces, si nosotros pagamos siempre la misma cantidad A, que esto, como digo, es el valor que no conocemos y que queremos despejar, entonces
Si ya ha terminado el primer periodo de capitalización y había n periodos de capitalización en el contrato, todavía me quedan n-1 periodos de capitalización por pasar. Por tanto, esa cantidad que yo estoy amortizando, A, después de n-1 periodos de capitalización que tienen que pasar todavía hasta el final del contrato, me van a generar un capital de A por el índice de variación elevado a esos n-1 periodos de capitalización que me quedan por transcurrir. Seguimos. Tras el final del segundo periodo de capitalización, volvemos a pagar esa misma cantidad A y la cantidad generada al finalizar el contrato a través de los intereses a mi favor será la cantidad inicial por el índice de variación elevado al número de periodos de capitalización que me quedan por transcurrir hasta el final del contrato. Si han transcurrido ya 2 y había un total de n, entonces me quedan n-2. Entonces elevamos a n-2. Tras el fin del tercer periodo, pagamos la misma cantidad y eso se nos convierte en a por 1 más i elevado a n-3. Seguimos así sucesivamente. Y cuando estemos en el periodo de capitalización número n-2, entonces nos quedan todavía otros 2 más por transcurrir. Cuando finalice el periodo de capitalización número n-2, volvemos a pagar un capital A que pasarán con el prestamista un total de 2 unidades de capitalización. Por tanto, el capital generado será A por 1 más I elevado a esas 2 unidades de capitalización que me quedan hasta cumplir las n del contrato. Estas que tenemos aquí. Tras el periodo n-1, volvemos a pagar la misma cantidad y me generan A por 1 más I. Y al final del todo, en el periodo de capitalización número n, el enésimo, el último de todos, yo pago una cantidad A con la que ya finalizo el contrato. Saldo completamente la deuda, termino esa tabla de amortización y por tanto no va a estar nada de tiempo generando intereses a mi favor. En el momento en que yo hago este pago, he saldado la deuda. Por tanto, aquí ya no me genera nada más. Se queda como A. Entonces, el pago total equivalente que yo realizo la deuda que yo estoy saldando realmente es la correspondiente a esta columna de aquí, puesto que aunque yo he pagado n veces A, no todas esas A contribuyen de la misma manera. Cuanto antes pagué las A, esas primeras A que yo pagué me generan un interés a mi favor que es muy superior a los 3 últimos pagos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. El pagar una deuda de vuelta en menos tiempo es algo beneficioso para todos. Por tanto, eso juega a mi favor también. Entonces, cuando yo calculo el pago total equivalente, a lo que me refiero es al dinero que yo he devuelto más los intereses generados por ese pago que yo ya he realizado. Entonces, en este caso, y voy de abajo hacia arriba, yo he pagado un total de A más A por 1 más I, más A por 1 más I al cuadrado, más puntos suspensivos, seguimos, A por 1 más I elevado a n-3, más A por 1 más I por n-2 elevado a n-2 más A por 1 más I elevado a n-1. Y ahí terminamos. Esta cantidad, como dijimos antes, tiene que equipararse a la cantidad generada por el capital que se nos ha prestado más los intereses producidos por ese capital. Es decir, esto que teníamos aquí en rojo. Entonces todo esto tiene que ser igual a C por 1 más I elevado a n. Equiparamos todo lo que yo he pagado más los intereses que eso genera a mi favor con lo que me ha pagado el banco
o el prestamista con los intereses que eso genera a su favor. Entonces ahora recuerdo que en este punto, en esta ecuación que tenemos aquí, la A es el valor que nosotros queremos hallar y que no conocemos. La I sí que vamos a poder hallarla a través del problema. Vamos a tener que saber cuál es el periodo de capitalización. Y la N, pues es el número de unidades de capitalización. También nos da el problema. A su vez también la C, que es el capital que se nos presta, también nos da el problema. Por tanto, en este momento conocemos, aunque sean letras, aunque sean variables, se supone que conocemos todas esas variables excepto la A, que es la que queremos hallar. Bueno, entonces, en este punto, hacemos lo mismo de antes. Vamos a volver a copiar esto arriba del todo, pero en esta ocasión voy a sacar factor común en todos los sumandos. En todos los sumandos puedo sacar factor común una A, ¿verdad? Por tanto, yo esto lo puedo escribir como A, abro corchete, por, si saco una A de aquí no me queda nada, por tanto dejo un 1 más. Si saco la A de aquí me queda solamente 1 más I, más, si saco la A del siguiente término me queda 1 más I al cuadrado, más puntos suspensivos, más 1 más I elevado a n menos 3, más 1 más I elevado a n menos 2, más 1 más I elevado a n menos 1, igual a C por 1 más I elevado a n. Perdón, aquí se me ha olvidado cerrar el corchete, ¿vale? Estábamos sacando factor común A, entonces dentro del corchete nos queda todo lo demás. Bueno, a lo que íbamos. En este punto, al igual que hicimos antes, para poder despejar la A, lo único que tenemos que hacer es pasar toda esta suma dividiendo al otro lado, porque le está multiplicando, ¿verdad? Pero esa suma es muy complicada y tediosa de calcular directamente. Entonces, para poder facilitar el cálculo, acudimos a la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, porque eso es lo que tenemos aquí. Tenemos una sucesión de números, se están sumando, por eso es una suma de la progresión geométrica. Y además, si partimos de cualquiera de estos términos y multiplicamos por un determinado valor, obtendremos el siguiente. Y ese valor por el que estamos multiplicando es fácil de ver que es siempre 1 más i, ¿verdad? Si yo cojo 1 y multiplico por 1 más i, llego a 1 más i. Si cojo 1 más i y multiplico por 1 más i, llego a 1 más i al cuadrado. Si cojo 1 más i al cuadrado y multiplico por 1 más i, llegaré al siguiente término, que sería 1 más i al cubo, y así sucesivamente. Aquí, si yo cojo 1 más i elevado a n menos 2 y multiplico por 1 más i, pues por la suma de los exponentes, n menos 2 más 1 es n menos 1. Tendremos este factor de aquí, ¿vale? Recordamos la fórmula, la suma de los n primeros términos en una sucesión geométrica era a sub 1 por r elevado a n menos 1 partido de r menos 1. Y cuidado, aquí la a sub 1 no tiene nada que ver con esta a de aquí, que es la cuota de amortización. Y por otra parte, esta r no es el porcentaje de interés que se nos va a aplicar en el préstamo, no tiene nada que ver, esto es de las progresiones geométricas, la razón de la progresión geométrica. Bueno, a lo que vamos. En esta progresión geométrica, cuyos términos se están sumando, los que están dentro del corchete, el término a sub 1 es el primero de ellos, y en este caso, a sub 1 es el primero de ellos, es 1. Como hemos dicho, la razón, el término multiplicativo, perdón, el factor multiplicativo con el que podemos obtener el siguiente término a partir del anterior, en este caso era r igual a 1 más i. Y el número de periodos de capitalización en este caso, igual que antes, lo tenemos en los exponentes enumerados. Aquí tenemos el exponente 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar a n-1. Pero eso es desde aquí en adelante. Es decir, desde aquí hacia su derecha tenemos n-1 términos, más el primero será n. Y aquí recapitulo, porque nos podemos hacer un lío bastante gordo. En este caso, la n es el número de términos que estamos sumando.
A sub 1 es el primer término de la sucesión geométrica, de la progresión geométrica, y R es el factor multiplicativo, la razón de la progresión geométrica. En nuestro problema contextualizado, la A es la cuota que vamos a pagar según el periodo de capitalización. Nuestra R, que no aparece en esta fórmula, pero se aparecía aquí, era el interés. Y N, en este caso, es el número de unidades de capitalización, no es el número de términos. Lo que pasa es que en este caso da la casualidad de que coinciden, ¿no? Pero en este caso, si queréis, podemos llamarlo N sub 0, y aquí tenemos que N sub 0, en este caso, es N, ¿vale? Si tenemos muy claro qué es lo que estamos haciendo, estoy seguro de que no va a resultar difícil seguirlo, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que haber entendido bien cómo se obtenía en la fórmula de las progresiones geométricas la suma y cómo se está obteniendo aquí todo el proceso del cálculo de la cuota, ¿vale? En este caso, entonces, estamos sumando los n primeros términos, entonces, en este caso, esto va a ser a sub 1 es 1, por, abrimos la fracción, r, que en este caso es 1 más i, elevado a n sub 0, que en este caso es n, menos 1, partido de r, que en este caso es 1 más i, menos 1. ¿Vale? En este caso, por tanto, resumiendo esto un poquito, que se puede, esto es 1 más i elevado a n menos 1, todo partido por, si quitamos el paréntesis de abajo, esto va a ser 1 menos 1, se nos va, y nos queda solamente i. Por tanto, esto es el resultado de la suma de los n términos que tenemos dentro del corchete sumándose. Entonces, volviendo otra vez a la ecuación que teníamos aquí arriba, eso lo podríamos expresar, por tanto, como A por, abrimos el corchete y ponemos todo esto. Perdón. Abrimos el corchete y ponemos todo esto, que es 1 más i elevado a n menos 1 partido todo por i. Vale. Y ahora esto era igual a c por el índice de variación elevado al número de periodos de capitalización. Entonces ahora ya sí podemos despejar a fácilmente pasando lo que le está multiplicando al otro lado, dividiendo. Entonces llegamos a c por 1 más i elevado a n, todo multiplicado por la inversa de esta fracción, ¿verdad? Entonces sería i partido de 1 más i elevado a n menos 1. No nos solemos encontrar esta fórmula así, sino más bien de esta otra manera. C por 1 más i elevado a n por i partido por 1 más i elevado a n menos 1. Y esta fórmula de aquí es la fórmula que utilizamos para hallar la cuota en función del capital del préstamo, del índice del interés que está dentro de la i, ahora lo escribo otra vez, y en función del número de periodos de capitalización que deban pasar. Recuerdo que esto depende del tipo de periodo de capitalización que nosotros tengamos. Entonces, si este periodo de capitalización fuera anual, sabemos que, repito, esto lo hemos dicho antes ya, i va a ser el R% partido por 100. Si el periodo de capitalización fuera mensual, entonces esa i va a ser el R% partido de 1200. Si esa R fuera, si ese periodo de capitalización fuera diario, entonces esa I va a ser R partido de 36.500. Ahora bien, en este caso, entonces, si el periodo de capitalización fuera anual, entonces esta N es el número de años que van a pasar según el préstamo. Si el periodo de capitalización fuera mensual, entonces la N es el número de meses que van a pasar. Eso es lo que estaba hablando al principio del problema. Si estamos hablando de 4 años, como cada año tiene 12 meses, entonces N sería 48. 4 por 12.
Si estuviéramos hablando de capitalización diaria, pues n entonces sería el número de años que pasan por 365, que son los días en un año, y así sucesivamente. C es, por tanto, el capital inicial del préstamo y ya sabemos hallarlo en función del periodo de capitalización. N también lo sabemos hallar en función del periodo de capitalización y ya no hay que tener nada más en cuenta. Todo lo demás es sencillamente sustituir en esta fórmula y despejar cuánto nos da el periodo de capitalización para el tipo de capitalización que tengamos. Vamos a comprobarlo con el ejercicio que hicimos antes. En el ejercicio de antes, recordad que teníamos un periodo de capitalización que era mensual, el capital inicial que se nos daba en el préstamo era 35.000 euros. Como el préstamo era mensual, perdón, el periodo de capitalización era mensual y el interés era del 12% anual, entonces I va a ser R partido por 1.200, es decir, 12 partido de 1.200, es decir, 0,01. Entonces esto va a ser, sustituyendo más, sería 35.000 por, abro la fracción, esto sería 1 más 0,01. Y esto me da el 1,01 que vimos en el vídeo anterior, el del índice de variación, ¿os acordáis? Espero que sí. Elevado a el número de meses que van a pasar, quiero recordar que eran 3 los años, por tanto, como el periodo de capitalización es mensual, será 3 por 12, 36. Elevado a 36. Porque son el número de meses en los que vamos a devolver el préstamo. Por ese 0,01, que es I, partido de 1 más I, que es 0,01, elevado a n, que es en este caso otra vez 36, menos 1. Entonces, sustituyendo esto con la calculadora, deberíamos poder llegar a los 1.000 y pico euros que llegamos antes. Tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado porque aquí nos podemos equivocar con mucha facilidad al meter los datos. Entonces esto va a ser 1,01, 1 más 0,01 es 1,01, elevado a 36, igual por 0,01, igual, dividimos entre, abro paréntesis, esto de aquí es 1,01 otra vez, 1,01 elevado a 36, menos 1, cierro paréntesis, le doy el igual y multiplico por 35.000, que son 1.162,50 euros, este número me suena, 1.162,50 euros. Esto era el resultado al que llegamos antes para los valores concretos que teníamos. Fijaos en que antes, cuando resolvimos el problema con los datos concretos sin saber la fórmula, tardamos una eternidad en poder llegar a resolver cuánto era el valor de la amortización mensual que debíamos pagar. En este caso, sabiendo cuál es la fórmula y sabiendo cómo aplicarla, lo hacemos en menos de un minuto y llegamos al mismo resultado.